Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos chicos, hermanos todos, como decíamos recién, en verdad, estar juntos celebrando al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Aunque tal vez no lo tengamos muy claro a eso. A los discípulos le pasaba lo mismo, no entendían lo que Jesús les decía. Más bien estaban en otra sintonía, porque esperaban otra cosa de Jesús. Y Jesús enseña cosas muy sencillas, muy simples, ¿no? Y inclusive muy desafiantes. Tan simples y tan desafiantes que los discípulos no entendían, o no querían entender tal vez, ¿no? Y bueno, por eso hoy les dice sinceramente que el que quiera ser más importante, que se haga más bien el último y el servidor de todos. Lo que decía Jesús, en definitiva, era que lo que Él viene a enseñarnos y el camino de salvación, de liberación que viene a traernos, es un camino muy distinto a como piensan los hombres comunes, como piensa el mundo. En el mundo vos tenés lugar y sos considerado en la medida en que, bueno, seas una persona que triunfa en la vida, que sos un gran jugador de fútbol, que sos el mejor del equipo, o que, bueno, de pronto tenés las mejores notas, que está bueno, y bueno, que sos un profesional para los grandes, exitoso, que te va bien, que tenés dinero, que tenés prestigio, que te reconocen, que cada día sos mejor. Y entonces la gente, el común del mundo reconoce más eso. Si nos encontramos por el contrario con una persona que no está en los mejores niveles de la vida en ese aspecto, pero aún así es gente buena, no siempre tampoco se lo acepta, ¿no? Porque el enfoque que nos pone el mundo es un enfoque más bien triunfalista. Que le va bien el que está ahí, el que tiene, es el que puede, y a ese es como el que se lo respeta. El otro, bueno, es uno más. Y si nos ponemos a analizar, no hay mucha lógica en eso. Pero la programación que nosotros tenemos de la vida terrenal, un poco lamentablemente va por esa línea. Hoy Jesús llama todo lo contrario. Pero los discípulos dice que no entendían, sobre todo cuando Él les decía que siendo el Mesías y el Hijo de Dios, el que viene a salvar, tiene que asumir el último lugar, tiene que ser despreciado y tiene que morir inclusive en manos de la gente no buena. Y eso era para los discípulos que lo seguían y que esperaban otra cosa de Él, era un escándalo. Porque decían, este es el Mesías, este va a tener poder, este sí va a lograr con fuerza, porque está enviado de Dios, va a lograr aniquilar a nuestros enemigos y después va a instaurar un reino de poder y ahí vamos a ocupar lugares importantes, por eso lo vamos a seguir. Cuando Jesús les decía todo lo contrario,
ellos entraban en una especie de escándalo, no lo podían entender y preferían no hacer preguntas, dice el Evangelio de hoy. Preferían no decir nada. Y hasta es más, por el camino, iban peleándose entre ellos. ¿Quién iban a ser los que iban a ocupar los mejores puestos cuando llegara ese famoso reino de Dios que iba a instaurar Jesús? Decían, se peleaban. Y Jesús escuchaba, pero él no decía nada. Y dice que cuando llegaron a la casa, ¿no? Se sentaron, ya a descansar, tranquilos. Él les pregunta, ¿de qué hablaban muchachos en el camino? Porque se los escuchaba así, ¿no? Bulliciosos, así como, hasta como enojados a veces, con un tono alto. ¿De qué hablaban? Jesús sabía de qué hablaban. Y ellos no querían decir nada. Claro, les daba vergüenza, imagínense. ¿Jesús qué hace? Ese Jesús que todo lo sabe y que trata de enseñarnos con cosas simples la vida. Porque Él es simple y las cosas de Dios son simples. Los que las hacemos complicadas a las cosas somos los otros, los hombres, ¿no? Y especialmente los más grandes, los adultos. ¿Qué hace? Toma a un niño, dice que agarra a un nene, lo pone en medio de ellos, lo abraza y les dice, miren, si ustedes quieren ser grandes, tienen que hacerse como un niño. Porque el que quiera ser el primero tendrá que ser el último y el servidor de todos. Pone el ejemplo de un niño, porque ¿qué pasa con los niños? Chicos, Jesús los pone a ustedes de ejemplo, a ustedes, los que todavía son chiquitos, ya van a crecer, pero todavía son chicos. Y es hermoso vivir cada momento de la vida. Y ustedes tienen que vivir este momento de la niñez. Otros vivirán su adolescencia y otros ya la vida adulta, ¿no es cierto? Cada momento es importantísimo, pero a ustedes los pone como ejemplos. ¿Y por qué un niño es un ejemplo para Jesús? Porque un niño tiene inocencia. Nosotros nacemos inocentes, nacemos con una blancura del alma, por así decirlo, sin mancha, ¿no? Un niño enternece, sobre todo un bebé. Cuando vemos un bebé, no podemos no enternecernos, no podemos no derretirnos ante una belleza tan inocente y tan hermosa y tan indefensa al mismo tiempo. Nos toca el corazón. Por eso cuando le hacen daño a un niño, uno realmente no lo entiende y saca lo peor de nosotros, porque lógico, es inocente. Un niño. Y cuando vemos niños desamparados, cuando vemos niños desprotegidos, cuando vemos niños con los piecitos descalzos y embarrados, y en el frío y todos moquientos pidiendo a veces, porque la situación de la familia, los padres es terrible, nos enternece, nos cuestiona. Más que un adulto, porque decimos, bueno, el adulto se arregla, el adulto tiene otros recursos, ya es grande, en cambio un niño es inocente, indefenso. Por eso a nosotros nos toca el corazón. Y esa realidad que vemos de los niños nace desde adentro. Esa transparencia, esa inocencia brota de los corazones. Son inocentes, aunque sean traviesos después, ¿no? Aunque a veces ya van creciendo y se van peleando con los hermanos y van haciendo cosas que hacen renegar a papá y a mamá. Bueno, es propio de que van creciendo. Pero en sí mismo la niñez es esto, es pureza. Por eso Jesús pone a un niño de ejemplo. Y nos invita a volver a ser como niños. Claro, ¿cómo hacemos para eso los que ya somos, no niños, que ya pasamos esa etapa, ¿no? Es más, ya caminamos varios años encima. Miren, es volver al original, es volver a lo profundo. La inocencia de la niñez no se pierde nunca. ¿Sí? Como hombres vamos creciendo y nuestros cuerpos van creciendo y nuestra vida va madurando y ya no somos niños, al contrario, pero hay algo que es propio justamente de la gracia de Dios que vive en nosotros desde siempre y para siempre, que permanece viva y que es la que nos permite realmente desde esa realidad inocente encontrar a Dios y adquirir nuestra verdadera identidad original. Eso que el mundo nos va quitando porque nos va programando. Eso que los discípulos tenían metido en la cabeza. Esperaban un Mesías poderoso y que después les diera a ellos los primeros puestos de gobierno, de poder, etc. Y Jesús dice todo lo contrario. Jesús dice que el servicio es entregarse, inclusive dar la vida y hasta a veces sufrir por eso. Que
Ser el primero a los ojos de Dios y en el reino de Dios es ser servidor de todos. Y lo dirá una y otra vez, y lo repetirá hasta el cansancio. Y el día de la última cena, como todos nos acordamos, en ese jueves santo, antes de su pasión, en la última cena, ¿qué hace? Toma una jarra de agua y una palangana y se pone a lavarle los pies, tarea que hacían los esclavos. Y él les dice, si yo que soy su señor y maestro les lavo los pies, me transformo en un esclavo de ustedes, en un servidor al extremo, ustedes tienen que hacer lo mismo, porque esa es la característica que define al cristiano verdadero. Ese es el que entiende, y a los discípulos les costó entender. Necesitaron una experiencia muy profunda de Dios para poder hacer como ese clic y poder comprender por dónde va la verdadera vida y qué significa ser cristiano y seguir a Cristo y continuar después la obra de Cristo que Él comenzó, que es la obra del amor. Necesitó el Espíritu Santo, una gracia de Dios, que es el amor de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que también vive en nosotros desde el día del bautismo, y ahora muchos de ustedes que se van a confirmar lo van como a recibir nuevamente, a ser bautizados nuevamente con los dones y carismas del Espíritu, que es una experiencia interior. Y todos los que ya hemos recibido esa gracia, la tenemos que renovar permanentemente, yendo a Dios, al encuentro de Dios en el silencio, en la contemplación, al encuentro de Dios en la oración personal de cada día, ¿no es cierto? Solo así vamos a poder comprender esta buena noticia. Solo así vamos a poder nosotros recibir la gracia que recibieron los apóstoles y que después que recibieron esa luz de lo alto, pudieron realmente entender a Jesús y dar la vida también ellos por Jesús, para seguir proclamando y anunciando el reino de Dios. La segunda lectura, fíjense ustedes, el apóstol Santiago habla de algo realmente muy, muy común en la vida de la gente y en la vida de la comunidad, ¿no? Y él dice, miren, dice la carta, donde hay rivalidad y discordia, hay desorden y toda clase de maldad. En cambio, donde hay sabiduría, esa sabiduría que nos viene del Espíritu Santo, que es un don del Espíritu, de Dios, ¿no? ¿Qué hay? Hay una vida pura, es decir, inocente, como la de los niños, transparente, que busca hacer ¿qué? La paz, bondadosa, conciliadora, que no busca pleitos, que no busca peleas, que no busca enojos, que no busca revanchas, al contrario, conciliadora, más bien que busca la unidad, y donde hay un conflicto trata de poner la paz, conciliadora, que está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien, que es imparcial, es decir, que no dice vos sí, vos no, sino que ama a todos por igual y es sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz, ¿no? El Señor un día sembró una especie de semillita, para que entendamos este mensaje, una especie de semillita, como siembra el sembrador en el campo la semilla, ¿no es cierto? Y esa semillita que sembró Jesús en nuestro corazón es justamente su amor, su espíritu de amor. Y lo que tenemos que hacer nosotros, como hace el campesino en el campo, para que después esa semilla se transforme en una planta y dé flores y frutos, hay que cultivarla. Por eso les digo, chicos, hermanos todos, el Señor nos llama a estar cada vez más unidos a Él. Lo que va a salvar al mundo, o mejor dicho, los que se van a salvar del mundo, en este mundo, son los que se refugian en Dios, los que buscan la verdad desde Dios, los que no se dejan llevar por los arrebatos del mundo, por los que saben dar un paso más allá de toda la violencia y de todas las contiendas y de todas las locuras que vivimos en un mundo como el que estamos viviendo. El Señor nos llama a ser de Él, nos quiere preservar. Él sabe lo que significa estar donde estamos. El Señor conoce el mundo porque para eso se hizo hombre y pisó el mundo y padeció en su época los problemas que hoy nosotros en nuestra época padecemos en otro tiempo, pero problemas de la misma índole si quieren. Problemas religiosos, problemas políticos, problemas económicos, problemas de justicia social, problemas de verdades y mentiras. En la época de Jesús y antes también. O sea que Jesús, cuando Dios se hizo hombre, nos demostró que Él no se entiende como hombre, que caminó como hombre el mundo, así que está de nuestro lado, nos entiende, nos contiene, nos ama y nos dice, vengan a mí.
vengan a mí, porque lo único que va a salvar al hombre, lo único que nos va a mantener equilibrados y en paz, y que no nos va a hacer perder la alegría porque nos va a sostener en la verdadera felicidad del Espíritu, es todo lo que nos puede dar Dios y solamente Dios. Lo demás pasa, lo demás no tiene consistencia. Podrá ser algo que en el momento nos dé, sí, cierta alegría, ¡ay, qué bueno! Pero son esas cosas tan pasajeras e insustentables que no tienen solidez, no tienen fundamentos. En cambio, las cosas espirituales, esas cosas que transforman el corazón, iluminan la mente, que nos hacen vivir una vida nueva, reconciliados con nosotros mismos, reconciliados con los demás, que nos invitan al diálogo, como decía la palabra, a la conciliación, a estar juntos, a hacer común unión, familia, aunque pensemos distinto, aunque a veces pensemos de otra manera, y está bien, aunque tengamos opiniones diferentes o gustos diferentes, eso no está mal. No tenemos que ser uniformes, si no, no seríamos realmente humanos y libres. Pero en la diferencia buscamos lo profundo, ¿no? Porque yo puedo tener una diferencia con vos, pero de ahí a agredirte y a desearte el mal, ya es otra cosa. Y eso sí, que no tiene nada que ver con la verdad. Y si queremos más al fondo, y con lo que nos enseña el Señor. Yo puedo tener una diferencia, pero te tengo que respetar. Y esa diferencia nunca me tiene que llevar ni a la violencia, ni al odio, ni al rencor. Porque si no, ¿dónde está el sentimiento cristiano? ¿Dónde está el espíritu de amor de Dios? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos de nuestra vida? Si podemos llegar a extremos de tanta violencia y odio con el otro. El cristiano está llamado a ser diferente. Y el mundo actúa como actúa, donde no hay misericordia de nada, donde no hay compasión de nada y donde solamente el poder por el poder mismo es lo que se busca, nosotros los cristianos no somos de esa raza. No porque seamos mejores, sino porque somos elegidos de Dios. Miren, estamos acá, estamos celebrando la misa, estamos escuchando la palabra, vamos a compartir la mesa de Jesús. No es casualidad esto, no es casualidad. Podríamos estar en otro lado tal vez, sí. Podríamos estar haciendo otra cosa, no sé. Pero estamos acá. Y no estamos acá porque sí. Cada uno tendrá su motivo, sí, personal, pero en el fondo, el que quiere que estemos acá es la gracia de Dios. Es Él que te convoca, por una manera o por otra. Capaz que vos, papá, mamá, porque tenés que acompañar a tus chicos que están haciendo su catequesis. Está bien, pero atrás de eso está el Señor. Y así cada uno. Ver tu vida con un poco de fe, con una mirada más sobrenatural y no buscar siempre la lógica y la explicación de la razón, porque la razón es enemiga de la fe a veces. Si todo lo querés agotar con tu entendimiento, terminás así, fracasado, porque la cabeza no puede explicar el amor y la bondad de Dios y los misterios de Dios. Los discípulos cayeron en ese problema. Querían entender a Jesús desde la mente, desde la razón, y Jesús los mandaba más bien al corazón. La fe a Dios, lo que viene de Él, se lo entiende desde el corazón, desde lo profundo del corazón donde Dios está y la fe obra, se manifiesta. La razón, la cabeza, mire, va y viene, por un lado o por otro. Y fíjense qué cambiante que es la razón, ¿no? Que a veces pensamos de una manera, a veces otras circunstancias nos llevan a pensar de otra, y así va la vida. Seguimos, si nos quedamos en eso, vamos a seguir siempre encerrados y endurecidos, empecinados en nosotros, enojados. Y hay mucha gente que está enojada con la vida. ¿No vieron los rebeldes sin causa? Y existen. No porque no tengan problemas tenemos todos, pero hay gente que está enojada con la vida. Y esa que está enojada con la vida vive peleando, vive rezongando. Dice una cosa, pero en el fondo vive de otra manera. Y así. Y a veces pasa en casa, pasa en las relaciones de los matrimonios, de las parejas, pasa en muchos aspectos de la vida. Es estar con los corazones cerrados, no ceder al otro, no bajar un poco la guardia. No comprender que mi hermano es mi hermano, está bien, podemos tener, pero busquemos lo que nos une. Más en esta época ha saltado mucho en mucha gente, ¿no? Lo peor, la pandemia ha sacado
algo mucho peor que el efecto del virus, que es la enfermedad. Ha sacado otras cosas, que son justamente las enfermedades del alma, que muchos la tenían ahí reprimida porque, bueno, el hacer de antes, ahora todo paró y demás, y el encierro y qué sé yo, sacó en muchos una soberbia y un enojo de la vida que lo transportaron y lo proyectaron en los demás, en determinadas personas, sin motivo alguno. Y vemos como la convivencia humana cada vez está peor. Rezongos, insultos, intolerancias. Les vuelvo a decir, hermanos, nosotros no somos más de lo mismo. Podemos ser distintos, pero no porque seamos mejores, sino porque evidentemente Dios nos ha elegido de una manera nueva. Entregarle el corazón. Deja que Dios te ablande el corazón. Sé humilde, como dijo Jesús. Si querés realmente ser el primero, es decir, elevar tu vida a una condición más digna, más amena, más en paz, a vivir una vida más valiosa, donde esta vida tenga sentido. Está en vos, está adentro, no está afuera. No esperes que cambie el otro, porque a veces vivimos pidiéndole al otro, cambia vos de una vez, vos, sí, tendrá que cambiar, claro que sí, pero empieza cambiando vos, entregándole tu corazón a Dios para que Dios lo sane, lo ablande, para que Dios lo purifique de tantas heridas y demás que están, porque está como infectado por un enojo muy grande, producto de un montón de cosas tal vez. Pero Dios puede eso y mucho más. ¿Qué te está diciendo? Vení a mí, yo soy el único que te puede salvar, porque yo di la vida por vos y además te entiendo, no te juzgo, no te condeno, te amo, te entiendo y te quiero feliz. Vení a mí en el silencio, vení a mí en la oración, vení a mí en un espacio cotidiano de encuentro. Deja de lado las demás cosas y vení un rato conmigo, que yo te voy a hablar, que yo te voy a aliviar, que te voy a vaciar esa mochila que tenés atrás tan llena de adoquines que lo único que hacen es doblarte cada vez más y hacerte sufrir. Vení a mí, soy tu Dios, soy tu Padre, soy tu hermano que di la vida por vos. Vení a mí. Yo creo que eso es el sentido de la palabra de Dios de este día, que nos habla a todos y a cada uno, a los chicos en su lugar y desde su momento y a los grandes desde el nuestro. Nos habla a todos. Y creo que todos podemos entenderla. Creo que no es tan difícil de comprender un mensaje tan sencillo, tan profundo y tan desafiante al mismo tiempo. Lo único que hay que hacer es querer. ¿Vos querés ser feliz? Vos querés ser feliz, pero feliz en serio, ¿eh? No el feliz de las fiestas, de la jarana, que es un ratito y un ratito nada más. Feliz, profundamente feliz, con un estado de felicidad permanente. ¿Querés? Pues bien, si querés, aquí tenés quien te haga feliz, el Señor. Está en tu corazón. Dale la oportunidad. Date la oportunidad. Y vas a ver, yo creo que se puede. Chicos, hermanos, damos gracias a Dios porque estamos en su presencia. Y porque Él nos mira con un amor de papá, con un amor verdadero. Nunca nos saca la mirada. Como vos, mamá, papá, que tenés la mirada en tu hijo, en tu hija siempre. Y no querés que le pase nada. Y si tuviera un ápice de peligro su vida, ahí te lanzás con uñas y dientes para cuidarlo y protegerlo. Así es Dios con cada uno de nosotros. Así es Dios con cada uno de nosotros. Lo decía el Salmo, el Señor es mi apoyo verdadero. Él me salva. Su nombre me salva. Él me libera de todo lo malo. De los hombres violentos que atentan contra mi vida, ellos no tienen presente a Dios, pero yo confío en el Señor. Él es mi apoyo verdadero. Por eso te ofreceré, Señor, un homenaje de amor voluntario. Daré gracias a tu nombre que es bueno. Vamos a pedirle a la Virgencita, ella también es mamá de todos y cada uno, que ella nos acompañe, nos aliente y nos muestre este camino, ese camino que ella tomó. María, si hay algo que la muestra y la caracteriza, es que fue simple y que le dijo a Dios siempre que sí. Aunque ella también, tal vez su inteligencia no entendiera un montón de cosas, confió, creyó y le dijo que sí. Y fíjense con cuántas bendiciones Dios la premió. Y hoy la tenemos y contamos con ella como nuestra verdadera mamá. Que así sea.